Ya sabemos que el arte de escribir guiones es el arte de reescribir guiones. Por eso hoy vamos a ver la aplicación de un método de creatividad conocido como el método Scamper para poder reescribir nuestro guión. Porque, como decía la gran guionista Nora Ephron, reescribe ahora antes de que sea demasiado tarde. Y esta semana en cursosdeguion.com, ya sabes, la escuela de guión más grande del mundo, con más de 100 cursos, vamos a empezar un reto nuevo que se llama Training de Personajes. ¿Y en qué consiste este reto? Pues nada, que si te apuntas al reto antes del 9 de mayo, ¿no?, que será el último día para apuntarte, pues a partir del 10 de mayo vas a recibir 7 correos, uno por cada día. Y en cada uno de los correos te voy a explicar un ejercicio para poder entrenar a tus personajes, para poder crear tus personajes. Estos ejercicios no me los he inventado yo, son propuestos por grandes guionistas y profesores de guión, y vamos a abordar la escritura de personajes desde distintos puntos, ¿no? Ya que, bueno, ya sabes que puedes trabajarlo desde crear primero todo el personaje y luego ir desarrollándolo, ¿no? Desarrollando en la trama ese personaje que has creado, hasta no tenerlo todo tan claro e ir, ¿no?, descubriéndolo a lo largo de tu escritura según vas necesitándolo, ¿no? Bueno, pues vamos a ver muchos métodos distintos y, bueno, ya sabes que es para los que están suscritos en la plataforma, con lo cual, si quieres hacerlo, ya sabes, tienes que apuntarte al reto antes del jueves 9 de mayo. Bueno, y ahora ya nos vamos con el método Scamper. ¿En qué consiste este método? Que es un método que no se creó para escritura de guiones, o sea, yo, que sepa, soy el primero que se le ha ocurrido aplicarlo, a lo mejor hay alguien más, pero no lo conozco, y es un método clásico porque lo desarrolló Bob Eberle, o algo así se llama, en la década de los 70, o sea que ya vamos, hace mucho. Él lo pensó para fomentar la creatividad, ¿no?, en el mundo de la educación, para que los estudiantes sean más creativos. ¿Y qué es este método Scamper? Que probablemente no te suena porque últimamente se utiliza mucho en el mundo de las empresas para desarrollar productos, pero la persona que lo habló por primera vez, Bob Eberle, lo desarrolló en la década de los años 70 para la educación, para que los estudiantes tuvieran unas más ideas innovadoras, ¿no?, pensando en fomentar la creatividad de los estudiantes. Y este señor, Bob Eberle, se basó en las ideas de otro señor que se llama Alex Osborne. Este a lo mejor te suena más porque él fue uno de los que empezó con el mundo del brainstorming y empezó a desarrollar todas las técnicas de brainstorming que luego se utilizaron mucho, bueno, pues para el mundo de las empresas y el mundo de la educación. Y es que Osborne fue del que empezó a hablar del pensamiento imaginativo para desarrollar productos en las empresas, y a partir del cual el señor Bob lo que hizo fue formular un acrónimo, Scamper, ¿no?, que ahora veremos qué significa cada una de las letras de este acrónimo, con distintas técnicas para desarrollar la creatividad. Y cada una de las letras que forman el acrónimo Scamper, ¿no?, tiene que ver con un proceso, que básicamente es la S, sustituir, la C, combinar, la A, adaptar, la M, modificar, la P, poner en tu lugar, la E, eliminar y la R, reordenar o reinvertir. Pero vamos a ver cómo podemos utilizar cada uno de estos métodos en nuestros guiones. El primero de ellos es sustituir. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, pues sustituir alguno de los elementos clave de nuestro guión para poder explorar nuevas vías. Y con elementos clave me refiero a elementos de la trama, elementos del personaje. Por ejemplo, ¿no? Esto también nos vale sobre todo ya no solo cuando tienes el guión terminado y lo estás reescribiendo, que también si le quieres dar un veredicto, sino cuando estás desarrollando la idea. Por ejemplo, tú puedes sustituir elementos de tu historia tipo el tiempo en el que pasa o el lugar en el que pasa. ¿Qué pasa si tu historia decides que pase en el pasado o en el futuro? Eso va a modificar todos los demás elementos de la historia. O también, por ejemplo, puedes sustituir el objetivo de tu personaje. Si tu personaje, su objetivo de repente es al principio es el amor y quieres reescribirlo, y dices, venga, voy a poner que a partir de ahora sea, por ejemplo, la venganza, la ambición. Pues a partir de ahí
Claro, eso va a ser un giro en la historia, ¿no? Y vas a tener que hacer todas las modificaciones que esta sustitución te lleva. La segunda de las letras es la C de combinar. ¿Cómo podemos combinar? Pues por ejemplo, tú puedes combinar dos géneros en uno, dos personajes en uno, dos tramas, ¿no? A lo mejor tienes por ahí un par de tramas secundarias, las puedes combinar, ¿no? Géneros, por ejemplo, dice, venga, voy a contar esta historia de amor que estoy contando, pero ¿y si la hago de ciencia ficción también? ¿No? Y meto un viaje en el tiempo donde el amor es importante porque cosas del pasado me van a modificar elementos del presente o del futuro, o combino, como por ejemplo te decía, dos personajes secundarios, ¿no? Que los tengo ahí, que no tienen mucha influencia, de repente los combino en un único personaje secundario, pero mucho más potente, con muchas más caras, mucho más dimensional, más profundo, ¿no? Y entonces a lo mejor tiene el arco narrativo más fuerte e impacta mucho más en la historia, ¿no? Con lo cual, este sería el segundo de los elementos, combinar. ¿Puedo combinar algunos de los elementos que tengo ya en mi guión, ¿no? Para que el guión resultante después de la reescritura sea más potente? La tercera letra es la A de adaptar. Claro, tú puedes adaptar, por ejemplo, historias ya contadas de dominio público, pues yo qué sé, veremos después el ejemplo de Romeo y Julieta, pero algunas de estas leyendas o tradiciones y actualizarlas al presente o incluso a un futuro y contar una historia de ciencia ficción. Imagínate, por ejemplo, Romeo y Julieta, ¿no? Adaptados a un futuro distópico donde dos inteligencias artificiales se enamoran una de otra, ¿no? Y eso hace que haya un enfrentamiento entre clanes de programación. O puedes adaptar, por ejemplo, elementos de otros campos. Por ejemplo, dices, ¿no? Tienes ahí un thriller policíaco y dices, venga, voy a hacer que los personajes se muevan como las piezas del ajedrez, ¿no? Pues venga, tengo aquí los policías que se mueven muy poquito, luego de repente hay otro que es como el caballo que salta encima de ellos y consigues... Bueno, te puedes montar todos los juegos que quieras, ¿no? Y puedes intentar que estas adaptaciones, ¿no? Con el concepto de adaptar, ¿no? A partir de ahí te hagas un brainstorming, te hagas un mapa mental de, venga, ¿cómo puedo adaptar cosas de otros elementos en esta historia? Bueno, ese es el ejercicio de brainstorming. La siguiente letra es la M de modificar. Es decir, que tú puedes modificar algún elemento de tu historia para darle, por ejemplo, más profundidad a un personaje, ¿no? Tú tienes un personaje que es un héroe inmaculado y dices, venga, voy a modificarlo y voy a meterle, por ejemplo, un backstory, un pasado oculto, algo que luego, ahora en la historia que estoy contando, va a salir y va a modificar la historia. O, por ejemplo, puedes modificar la escala de la historia, ¿no? Estás, a lo mejor, ¿no? En la primera versión de tu tratamiento tienes una historia, un drama familiar íntimo, y dices, voy a modificar la escala y voy a contar una saga, ¿no? Cómo esta familia, este tipo de cosas le han pasado a lo largo de los años, ¿no? Esto también nos valdría incluso si tú ya tienes una obra y quieres hacer una segunda parte, bueno, para plantearte cómo podría ser esta segunda parte, ¿no? La siguiente, la P, es poner en otros usos, utilizar algo de otra forma, ¿no? Tú plantéate cómo puedes utilizar algunos de los elementos que ya tienes en el guión, ¿no? De otra forma, haciéndole algún giro. Por ejemplo, tienes el típico bar, ¿no? Donde siempre hay conversaciones triviales de tus personajes. Pues de repente decides que es el escenario donde va a pasar algo súper potente, ¿no? Y metes en ese bar, que hasta ahora era un lugar trivial, bueno, pues de repente metes ahí todo el punto de giro que nadie se espera porque era el lugar donde nunca pasaba nada, ¿no? O simplemente pasaban cosas más triviales. O, por ejemplo, tú tienes a lo mejor un diálogo del inicio de tu historia que era simplemente pues para hacer un poco de exposición y ver cómo era el personaje, pues de repente ahí revelas algo que luego más adelante es algo como súper importante en la historia, ¿no? Es decir, plantéate cómo alguno de los elementos que ya tienes en tu guión puedes, bueno, ponerlos en un lugar y que tengan como mucha más importancia. El penúltimo de los elementos sería eliminar, ¿no? Es decir, plantéate cómo puedes simplificar tu guión eliminando personajes, diálogos, escenas, todo lo que no te aporte a la trama principal. ¿Y qué consigues así? Foco, que la historia sea más ágil, esté más centrada, ¿no? A lo mejor tú te lees, bueno, ya te has hecho tu primera versión de guión, te lo lees y dices, ay, hay una subtrama romántica que la puse un poquito para dar color, pero que en el fondo me está lastrando y no me hace que avance la trama. Bueno,
pues me la cargo y me centro más en las relaciones entre los personajes, y ese amor que tú querías al principio, tal, no te da por ahí porque luego la historia te va por otro lado, pues te cargas esa subtrama y te centras un poquito más en las relaciones y cómo eso aportan a la trama principal. Y por último, la R de reordenar. ¿Qué pasa si la historia la tienes contada de una forma? ¿Qué pasa si cambias el orden? Cambias la cronología. Por ejemplo, muestras el clímax al principio y luego por medio de flashback vamos empezando a revelar cómo se llegó a ese punto. O de repente, en lugar de empezar con el personaje principal, empiezas con un personaje secundario que va moviendo su trama y luego pasamos al personaje principal. Y así vemos de repente una perspectiva única, ¿no? Vemos algo que nos engancha por un lado y luego vamos al otro lado. O sea, ¿cómo podemos jugar a revertir el orden, ¿no? Es decir, bueno, vale, ya tengo mi historia, la he contado así, a lo mejor me queda muy tradicional, ¿no? Es algo que, por ejemplo, yo que sé, Irreversible, la película esa, una vez habían hecho ya, rodado toda la película, decidieron contarla al revés. Eso lo hicieron a posteriori, una vez que ya tenían todo el material. Claro, muchos de estos juegos son juegos que se pueden hacer a posteriori en la edición, pero claro, se pueden hacer a posteriori o tú ya lo puedes plantear desde el principio, desde el guión. Y como aquí estamos hablando de guión, intentemos moverlo. Si queremos cambiar algo en nuestro guión, planteémonos eso, cómo cambiando las cosas de sitio pueden cambiar la historia. Bueno, te decía antes, ¿no?, que íbamos a ver un ejemplo, y vamos a hacer un ejemplo con una historia clásica que todos conocemos, la de Romeo y Julieta. ¿Cómo podríamos adaptarla al mundo contemporáneo? Primero, sustituimos, por ejemplo, Verona, ¿no?, la ciudad donde pasa, por una ciudad como más contemporánea, tipo Nueva York, ¿no? Y hacemos una película más tipo West Side Story. Esto, claro, nos cambia totalmente el contexto, pero aún así nos podemos centrar en el mundo de la rivalidad de los clanes. Pueden ser como empresas que están una peleada con la otra, pueden ser bandas urbanas, ¿no?, manteniendo siempre el conflicto entre estos dos clanes. Pero claro, al cambiar el contexto, ¿no?, de Verona a Nueva York, obviamente, además de la actualidad, nos cambia todo. Segundo, combinar. Claro, si lo vamos a contar en la actualidad, pues podemos combinar, pues podemos integrar todos los elementos que funcionan en la cultura juvenil actual. Es decir, por ejemplo, las redes sociales. O sea, todos estos malentendidos, todos estos líos que Shakespeare, ¿no?, los hace por medio de un personaje habla con uno, otro con otro, mi amigo me dice esto. Todo esto ahora con las redes sociales es súper fácil. Alguien publica algo, los comentarios, los vídeos, las redes sociales, pues, o sea, todo pasa ahora por WhatsApp, los grupos de WhatsApp. Todo esto lo podemos combinar y meter dentro de la historia. La siguiente, a adaptar. El tema de Romeo y Julieta es el amor prohibido. Bueno, ¿cómo podemos adaptarlo a esto, al mundo contemporáneo? Pues dándole a lo mejor algunas diferencias por el mundo. O sea, ¿por qué puede ser prohibido ese amor? Pues puede ser por cuestiones sociales, por cuestiones políticas, por cuestiones ideológicas, ¿no? Bueno, pues hagamos que esta pelea entre estos dos clanes, por ejemplo, sea por ideología. Ahora hay como mucha polarización política. Bueno, pues unos son de una familia política y los otros de otra familia política. Ya está, adaptado a la actualidad. M, modificar. Bueno, vamos a modificar algunos elementos de la historia. Por ejemplo, en Romeo y Julieta hay peleas de espadas, peleas físicas. Bueno, pues en la actualidad todo eso lo podemos cambiar con peleas verbales, debates públicos, ¿no? El ejemplo que he puesto antes en las redes sociales, ¿no? Pues en lugar de darse espadazos, pues uno hace un vídeo contando no sé qué de una cosa, el otro hace otro vídeo con no sé cuántos, a ver quién tiene más likes, a ver quién gusta más, a ver quién tiene más comentarios. Bueno, esa pelea que antes era física con espadas, ahora es, bueno, pues en redes sociales. Poner en otros usos. Por ejemplo, Romeo y Julieta, no sé si recuerdas, hay un fraile que es una especie como de consejero. Bueno, pues los dos le podríamos hacer como que fuera una especie de consejero escolar, un terapeuta que ayude a los jóvenes pues a que tienen este conflicto amoroso, bueno, pues a poder llevarlo en la actualidad con consejos actuales, ¿no? O sea, vale, tú ahora eres una especie de terapeuta moderno que lleva las cosas de otra forma, ¿no? Porque claro, han cambiado los años, cambia, ¿no? Ese rol que antes hacía un sacerdote, o sea, un fraile, pues ahora lo hacen otro tipo de profesionales, ¿no? Eliminar. ¿Qué podemos eliminar aquí? Pues a lo mejor podemos eliminar ese final, ese suicidio, que esas cosas son como esa dramática muy de la época. Bueno, pues ahora a lo mejor podemos hacer que no acabe suicidado y que a lo mejor, por ejemplo, hacemos una separación dolorosa, donde pues de repente ellos maduran y lo encuentran y nos cargamos el tema del suicidio, ¿no?
¿Qué puedo cargarme, ¿no? ¿Qué puedo eliminar dentro de mi historia? Y por último, reordenar. Por ejemplo, ¿qué pasa si, en lugar de empezar y seguir la cronología que tiene Romeo y Julieta, empezamos por las consecuencias? Cómo esas dos comunidades han peleado, o sea, ¿no? Como si empezásemos al final de la historia de Romeo y Julieta. Y una vez que hemos visto todas las consecuencias y todo el horror que ha habido, a partir de ahí metemos un flashback, un raconto y entendemos cómo se ha llegado a esa situación. Bueno, sería otra forma de contarlo. Bueno, esto es un ejemplo que hemos visto en Romeo y Julieta, pero que tú puedes aplicar a tus propios guiones. Y esto es centrado en la trama. Pero también, por ejemplo, podemos aplicar este método, el método Scamper, a los diálogos. ¿Cómo podemos reescribir los diálogos utilizando este método? Vamos a probar. Sustituir. ¿Qué pasa si a un personaje le cambiamos su forma de hablar y la jerga que utiliza? ¿No? Por ejemplo, si él habla como muy formal, pues de repente le ponemos que habla muy más coloquial, o de repente le cambiamos como que habla de otra cultura, le hacemos de otro país, con lo cual la forma de hablar va a ser distinta porque tiene otra procedencia, ¿no? Y claro, al cambiar la forma de hablar ya, pues no, pues como que va a cambiar todo, ¿no? La C, combinar. ¿Y si combinamos dos estilos de diálogos en la misma escena? Es decir, tú tienes a lo mejor una escena muy dramática, muy tensa, y de repente dices, voy a meter humor. Ya está. A partir de ahora, venga, en esta escena que hay algo ahí que no me termina de cuadrar, voy a meterle humor. ¿Cómo puedo hacerlo? Y metes humor y eso hace como que un personaje a lo mejor está muy tenso y sale con humor como para defenderse y se pone nervioso y dice una tontería y eso hace que bueno, esa escena que a lo mejor no te iba muy tal, bueno, pues al combinar los otros elementos te sale como mucho más chisposa. Adaptar. ¿Y si adaptamos ciertos diálogos a temas más actuales, ¿no? A lo mejor tienes una película un poquito más pasadas en el mundo del pasado, o bueno, o que habla de otros temas y dices, joder, vamos, ahora se está hablando de esto, ¿no? Y este es el tema del actual, bueno, pues voy a adaptar este conflicto que va por otro lado para que los diálogos hablen también de este tema que es mucho más actual y que resuena mucho más en la gente ahora. M, modificar. ¿Y si cambiamos el ritmo o la longitud de los diálogos, ¿no? Tienes a lo mejor un conflicto donde les echan todo a la cara con rápido, o sea, con frases muy largas y tal, y dices, venga, voy a acortar todos estos diálogos, ¿no? O este diálogo que a lo mejor eran 4 frases y luego hablaba el otro 4 frases, ¿qué pasa si pongo una frase, otra frase y el otro una frase, y al ser frases mucho más cortas y estar cortándose, le metes muchísimo ritmo a la escena, ¿no? Bueno, pues plantéate cómo puedes modificar los diálogos, eso, a nivel longitud, a nivel ritmo. P, poner en otros usos. Bueno, aquí lo que te propongo es que uses diálogos de una forma no convencional, ¿no? Por ejemplo, alguna de las cosas que hemos estado hablando, tienes a dos personajes que están hablando de forma trivial y aprovechas ese momentito para soltar algo que, ¡wow!, una información que aprovecharás más adelante, o una cosita del personaje, ¿no? De repente, ¿no?, que más adelante de repente nos revela algo muy importante y que se ha dicho de forma como sutil. La E es clarísima, eliminar. Que esto siempre en todas las reescrituras hay que eliminar diálogos, ¿no? De repente es como de, ¿puedo decir este diálogo con un gesto o con una mirada? Si vamos acortando los diálogos y dejándolos mucho más reducidos, al final lo que se queda, claro, es la esencia. Tiene mucha más importancia porque cada palabra dicha tiene más potencia, ¿no? Es como la típica persona que todos conocemos que habla poco, pero que siempre que habla dices, wow, lo clava, ¿no? No lo comparas con el que está todo el rato raca hablando, ¿no? O sea, las palabras si son justas, vamos, muchísimo mejor. Y luego el último, reordenar, ¿no? Podrías cambiar a lo mejor las líneas de diálogo, ¿no? Digo esto antes y luego lo otro después y genero un poquito más de suspense, o una conversación que la tiene esta gata, ¿qué pasa si la cambio de orden y lo que decíamos al final lo decimos delante? Y eso como que hace como que haya cosas que todavía no están dichas y hace como que el espectador esté mucho más atento. O sea, bueno, podemos jugar a cambiar las cosas de orden y esto, bueno, piensa que todo lo que estamos hablando hoy del método Scamper es con el objetivo de reescribir, es decir, una vez que ya tienes tus primeras versiones, ya sea del tratamiento como del guión, cómo podemos ir retocando cositas para hacerlo más interesante. Bueno, si te ha gustado este podcast, ya sabes, dale me gusta donde estés, coméntame lo que quieras en los comentarios, que siempre serán bienvenidos. Hasta el próximo.